Bueno, pues yo estaba orando mucho cuando pensé en venir acá y siempre una de las cosas que hacen la diferencia no es tanto el predicador, no es tanto el que predica, sino el hambre del pueblo, ¿no? Yo creo que Dios tiene siempre una palabra para alguien. Todo depende del hambre que esa persona tenga de Dios. Y la Biblia dice que Jesús, cuando fue a su tierra, dice que no hizo muchos milagros. El mismo Jesús, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que levantaba a los paralíticos, a los muertos, el mismo que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo Jesús, pero en un contexto donde la incredulidad reinaba, dice que hizo pocos milagros. O sea, estamos hablando no del predicador del entonces, estamos hablando del mismo Jesús, el que con su voz podía calmar la tempestad. Estamos hablando de ese mismo Jesús que cuando hablaba con autoridad los demonios huían de él. Estamos hablando del mismo Jesús que le comandaba al leproso que sanara y la lepra lo dejaba y abandonaba su cuerpo. El mismo Jesús, el mismo poder, pero con la incredulidad enfrente de él. Y dice la Biblia que pocos milagros sucedieron, no porque Jesús no tenía poder, pero el poder de Jesús se perfecciona o se manifiesta a través de la fe de aquellos que lo quieren escuchar y recibir. ¿Cuántos tienen fe para recibir hoy? ¿Tiene hambre de Dios? O sea, si tiene hambre de Dios, Dios lo va a saciar. ¿Amén? La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quiero ser una persona hambrienta todo el tiempo. Yo no quiero ser una persona llena, una persona que está satisfecha, una persona que piensa que ya lo ha alcanzado todo, que piensa que no hay nada nuevo allí, que Dios no tiene algo fresco, algo nuevo para mí. Yo no quiero ser una persona que se hace parte del promedio, de esa que simplemente, yo voy a la iglesia el domingo y nos vemos el próximo domingo y vive una vida normal. Yo creo que Dios nos llamó a mucho más que calentar las bancas los domingos. Yo creo que Dios nos llamó a mucho más que simplemente llamarnos a nosotros cristianos. Yo creo que Dios nos llamó y nos salvó para cosas grandes. Y de esas cosas grandes es las que yo quiero hablar con ustedes hoy. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Y yo quiero que usted vaya allá al libro de 1 Samuel 17. Imagino que los niños van a sus clases, ¿no? Bueno, los niños vayan a sus clases. Y si quedan asientos vacíos, les recomiendo que se vengan para las primeras bancas, porque generalmente los que reciben más son los que están de primeros. Amén. Pero no corran todos a la vez, no, uno por uno. Bueno, quiero enviarle un saludo de parte de la Viña Franklin. Ellos están ahora mismo a 30 minutos de comenzar su servicio. Están, por supuesto, extrañando a su pastor, pero ellos le cedieron el pastor a ustedes hoy, así que bueno, atiéndanme bien, por favor, ¿sí? Si no, les voy a decir a ellos. Pero estoy muy contento de poder estar acá junto a mi tocayo, el pastor Rafael. ¿Sabe que yo me llamo Rafael también? By the way, mi nombre es Rafael Zaragoal. Y desde que nos conocimos, parece que nuestras almas se enlazaron, así como David y Jonathan. Porque yo lo quiero a él como si fuera mi hermano de otra mamá. My brother from another mother. Primera de Samuel, capítulo 17. Y yo voy a leer algunos versículos, usted sígame con la vista. Dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 17, dice: los filisteos, si me escucha tosiendo, es porque recién acabo de salir de una tos. Y de hecho es un milagro que esté cantando hoy. Gracias a Dios por eso. Entonces, si me escucha tosiendo, no se alarme, es simplemente que
es lo último, ¿no? De las dos que me queda. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca y en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Ahora yo quiero que usted vaya al versículo 12 conmigo y diga: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 8. Memorices ese número, por favor. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Si tenía 8 hijos y si David era el menor, ¿qué número era David? El número 8. Memorices ese número, ¿ok? Generalmente cuando nosotros hablamos de David, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Yo quiero que 3 voluntarios que me digan qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de David. ¿Oh? El que mató al gigante Goliat. ¿Otro? El rey de Israel. ¿Otro? ¿Perdón? Betsabé, el pecado mortal de David, ¿no? Otro. El pastor de ovejas. ¿Qué más? Amigo de Jesús. Ajá. ¿Qué más? Una más. Un hombre con el corazón, ¿verdad?, conforme a Dios, o con un corazón conforme a Dios. Generalmente pensamos en lo que David resultó, ¿cierto? En lo que David llegó a ser. Pensamos en David en lo que resultó después de haber asesinado a Goliat y después de haber adquirido renombre y reconocimiento en el pueblo de Israel. Pensamos en el David el cantor, el escritor de los salmos. Pensamos en el David rey, el que mató a Goliat. Pensamos en el David después que era conocido y que era reconocido. Pero muy pocas veces nos hemos detenido a pensar quién era David antes de que su nombre se hiciera famoso. ¿Quién era David antes de que saliera del anonimato? Porque muchas veces vemos a las personas y su gloria, pero jamás podremos apreciarla hasta que no conozcamos su historia. Y David tenía una historia, y yo quiero contarle un poquito esa historia antes de que él matara a Goliat y fuera reconocido como el gran héroe de Israel, del cual decían: David mató a sus 10,000. Saúl mató a sus 2,000, pero David mató a sus 10,000. Y lo ponían por encima de Saúl. Fíjate que David era fiel y era obediente en lo poco, en lo insignificante, y su obediencia lo llevó a su destino. David es un personaje interesante porque si tú pierdes de vista la cultura, el contexto y también quizás el orden cronológico de los hechos en la Biblia, quizás vas a perder en realidad lo que la Biblia nos enseña. Te voy a dar un recuento. David era el número ¿qué? 8. En el pueblo judío o en la cultura judía, generalmente los primeros 7 hijos varones eran los únicos por derecho y por ley que heredarían las riquezas, si las hubiera, o los bienes de sus padres. Empezando por el primogénito, y el primogénito se iba a encargar de sus demás hermanos hasta el número 7. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la cultura, después del número 7, todos los demás hijos nacidos después de ese número se iban a convertir en los siervos de su familia, en los esclavos de sus padres. Hay una razón por la cual es David el que pastorea las ovejas y no el hermano que le sigue. Hay una razón
por la que es David al que le asigna llevarle los panes y la comida a los hermanos y no a los hermanos que estaban al lado de él. Porque habían solo 13 en la batalla, ¿se acuerda? Y si eran 8, quiere decir que quedaban 5 en la casa. Y de esos 5, uno era David. Quiere decir que habían 4 hermanos que estaban haciendo nada. ¿Y por qué el papá se lleva simplemente a David para darle la orden de que vaya como mensajero a llevarle comida a sus hermanos? Porque la cultura era esa. David estaba destinado a ser un esclavo de su familia, a ser un siervo de sus padres, a ser un siervo de sus hermanos. Otro ejemplo vemos cuando Samuel vino a buscar al hombre conforme a su corazón. Cuando le pregunta a Isaí: tráeme a todos tus hijos. ¿A cuántos hijos trajo Isaí? ¿Por qué no trajo a David? Porque David no tenía derecho. Por ley, David no tenía derecho a recibir nada, ni de sus padres, ni de sus hermanos, y mucho menos de Dios. Es por eso que su padre, cuando Samuel viene y le dice: Abinadab, este es mi hijo mayor, seguramente él es el hombre que Dios te habló. Y cuando él lo ve, él lo mira bien mozo, todo corpulento, y su cabellera que se movía de un lado a otro. Y de repente lo mira y Samuel dice: oh, este seguramente es. Y el Señor lo detiene y le dice: este no es. No mires a su belleza ni a lo alto de su parecer, porque yo lo desecho si yo miro el corazón. Y pasó el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y cuando llegaron al número 7, Dios le dice: tampoco es. Y entonces Samuel le dice a David, le dice a Isaí: ¿qué es lo que pasa? Ya me mostraste a todos tus hijos, ¿tienes algún otro hijo? Y el papá, que había desechado a David, que lo había rechazado, que lo había dejado afuera, en el momento más importante de la familia, donde un profeta, para que un profeta llegara a la casa de una familia, era un acontecimiento único. Y que David se hubiese quedado por fuera muestra el rechazo que tenía de su familia. Y el profeta dice: ¿tienes algún otro hijo? Y él dice: bueno, por ahí tengo otro que está allá cuidando las pocas ovejas que tenemos. Pero ese es el siervo, él es el esclavo, él es el que, tú sabes, el número 8. Él no creo que él sea el que el Señor dijo. Y el Señor le dijo a Samuel: no hagan nada hasta que ese muchacho no venga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que de lo vil de este mundo Dios escoge y levanta para avergonzar a los sabios. Que Dios escoge de lo que no sirve, de lo que generalmente desecha la sociedad, de lo que generalmente los doctores dicen: ya no hay esperanza, ya no hay solución. Dios se glorifica es en esos momentos donde las imposibilidades son las que están a la mano. No te des por vencido, porque Dios no ha terminado contigo. Fíjate que una de las características de David que me apasionan es que Dios lo describe como un hombre conforme a su corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque David, en medio de sus pruebas, en medio de sus desventajas, en medio de su lucha, en medio de quizás el rechazo de su padre y de su familia, la Biblia dice que David era un adorador. La Biblia dice que David tocaba instrumentos musicales. La Biblia dice que David pasaba tiempo de intimidad con Dios, le conocía, perseguía el corazón de Dios. Yo no sé cuántos persiguen el corazón de Dios acá, pero hay recompensa para aquellos que persiguen el corazón de Dios. Dios te llama un hombre y una mujer conforme a mi corazón. Cuando tu delicia, cuando tu hambre, cuando tu desespero está por Dios y no por el mundo y por otras cosas. Así que David tenía características preciosas, pero otras características que David tenía es que era un niño obediente. Él pudo haberle dicho: papá, ¿qué culpa tengo yo de haber sido el número 8? ¿Por qué soy yo el único que tiene que estar sirviendo aquí? ¿Por qué yo tengo que estar cuidando esas ovejas? ¿Por qué no mandas a Abinadab o a Uasama? ¿Y por qué no llamas al otro? ¿Por qué no mandas a Mengano y a fulano?
¿Por qué no? Porque siempre tengo que ser yo. Para todo el trabajo sucio, siempre tengo que ser yo. David pudo haber tomado otra actitud, pero la Biblia dice que él obedecía aún en las cosas que parecían insignificantes. Muchas veces nosotros creemos que las grandes cosas que Dios va a hacer en nuestra vida van a suceder de la manera más sobrenatural posible. Seguramente va a caer fuego del cielo y una voz del cielo va a decir: he aquí el camino que tengo para ti. Y muchas veces pensamos que va a ser algo dramático, épico, que Dios nos va a hablar a través de un profeta. Y a veces andamos en busca de los hombres para ver qué es lo que Dios nos va a decir. Pero yo te voy a demostrar algo hoy, a través de la vida de David, que espero que cambie tu perspectiva y que cambie tu vida y que cambie tu caminar. Y es que generalmente el destino de Dios y las grandes promesas de Dios se revelan en nuestra vida a través de pequeños pasos de obediencia, de pequeñas muestras de responsabilidad, de pequeños pasos de fe, de ser fiel en lo poco. Porque cuando queremos estar en lo mucho, debemos ser fiel en lo poco. Muchos queremos estar en lo mucho, pero estamos despreciando lo poco. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. David no se quejó. Cuando su papá le decía: ve y cuida esas ovejas, David no estaba quejándose. Él no estaba renegando de todo lo que le sucedía. Al contrario, él aprovechaba sus pruebas y aprovechaba sus desventajas. Yo te voy a decir algo: si tú estás en luchas, si tú estás en desventaja, en pruebas pasando ahora mismo, ya deja de quejarte, ya deja de preocuparte y comienza a adorar a Dios. Comienza a levantar tu mano y a decir: Señor, te alabo y te adoro, aunque no entienda esta situación, yo sigo confiando en ti, Señor. Porque cuando tú pones la confianza en Dios, aún en el momento incierto, es cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces viene a reinar en tu corazón. Y de repente, aunque todo parezca en tu contra, en el fondo de tu corazón y de tu alma hay algo que te dice: everything is going to be okay. Todo va a estar bien. Y tú no lo entiendes. Y los reportes están malos. Y lo que dice la gente está mal. Y el trabajo está bajo. Y el dinero, las cuentas me dicen: epa, no puedes hacer eso. Miras en las cuentas bancarias se paran y te dicen: estoy en rojo, ni siquiera me mires. Y parece que todas las cosas determinan lo que tú puedes hacer. Yo te voy a decir algo: Dios es el que determina lo que tú puedes hacer. Y si tú pones tu confianza en Él hoy, tú podrás ver la gloria de Dios. Porque todo le es posible a aquel que cree. Así que David siguió siendo fiel en lo poco. Cuando el papá lo llama y le dice: mira, David, yo quiero que vayas, te arregles, agarra esa mula que está allí, prepárala y llévale todos estos panes, esta cebada, esta leche, este queso. Llévaselo a tus hermanos que ya tienen varios días allá en la batalla y no sé cómo, si ya comieron, si están bien. Quiero que cheques que todo esté bien y después regresa y me das el reporte a ver cómo está la cosa por allá. David vino y él no dijo: pero papá, náguara. Ese es un dicho venezolano. Papá, náguara, me tenés llevando sola allá cuidando esas ovejas. No he comido en todo el día. Tuve que pelearme con un león hace rato. Y de paso me vas a mandar ahora a ese ejército. Y ni siquiera sé si ya están en batalla y me pueden malograr por llegar cerca. Porque no mandas a uno de esos flojos que están allí tirados haciendo nada. La Biblia dice que David tomó las instrucciones de su padre, agarró su mula y se fue caminando a obedecer a su papá en lo insignificante. Yo te voy a decir una cosa: cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te da una orden, aunque parezca ilógica, aunque parezca pequeña o insignificante, yo te voy a decir: da esos pasos de obediencia, porque esos pequeños pasos de obediencia te van a llevar al destino grande de Dios en tu vida. Te lo voy a poner más claro. Cuando te diga: hermano, véngase temprano para que nos ayudes a limpiar en la iglesia.
Esos son pequeños pasos de obediencia. Muchas veces es Dios que está en realidad no probando nuestro corazón, porque Él ya sabe quiénes somos, pero Él quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Y es por eso que las pruebas vienen. Cuando Jesús te hace una pregunta, es una pregunta retórica, porque Él ya sabe lo que tú vas a decir. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, hey, los discípulos vienen, Señor, mándalos a sus casas, estos no tienen comida, ¿cómo van a comer? Jesús les dijo, ustedes denle de comer. Pero la Biblia dice, sabiendo lo que Él iba a hacer. Les pregunta, ¿por qué les pregunta a los discípulos si Él ya sabía lo que iba a hacer? Porque Él necesita que ellos dejen de pensar de acuerdo a sus limitaciones y comiencen a pensar de acuerdo al poderío de Dios, a la gloria de Dios, de acuerdo a las posibilidades de Dios, que son infinitas. Y luego Jesús, cuando logra pasarlos a su página, entonces se multiplicaron los panes y se multiplicaron los peces y comieron más de 15,000 personas, contando niños y mujeres. Porque generalmente cuando nosotros obedecemos a Dios en lo poco, Dios hace mucho con poco. Él hace más con menos y Él hace todo con nada. Así que David agarra su mulita y se va tomando simplemente instrucciones de su papá, que parecían pequeñas, parecían tontas, parecía llevarle el pan, ok, leche, entrega todo a tu hermano y te regresa, pregúntale cómo están y te devuelves. Y David decidió obedecer sin saberlo él, que ese pequeño paso de obediencia lo iba a llevar nada más y nada menos que al lugar correcto, al momento correcto y con las condiciones correctas para que el destino profético de Dios en su vida se cumpliera. Una vez yo estaba buscando trabajo y el Señor me pidió que yo me fuera a trabajar en un call center, haciendo llamadas. Y a mí eso yo lo odio. Estar en un teléfono que el oído te chilla cuando termina el día porque atendiste 120 llamadas y ya no quieres hablar. Tú llegas a casa y tú quieres pasar tiempo con tu esposa y quieres hablar y ya he hablado tanto que ya no tengo palabras. Se me acabó las palabras del vocabulario. Y entonces yo estoy allí y yo digo, bueno, pero por algo el Señor me está enviando allá, ¿no? Así que decidí obedecer a algo que no me gustaba, a algo que no estaba conforme ni siquiera a mi educación, porque yo soy licenciado en administración de negocios. Entonces cuando yo decido caminar y hacer un trabajo que para mí era pequeño, que para mí me estaba bajando de nivel, era para mí quizás un golpe a mi orgullo, pero yo decidí caminar en obediencia. Y resulta que cuando estaba en ese trabajo y decidí caminar, conocí a un gerente de un banco que después me contrató y yo me convertí en un banquero y llegué a ser gerente de un banco. Entonces muchas veces pequeños pasos de obediencia que parecen insignificantes, que parecen pequeños, te van a llevar al lugar correcto, al momento correcto, con las condiciones correctas para que Dios haga un milagro en tu vida, para que Dios fluya y pueda ejercer su dominio y su destino y su propósito en tu vida. Así que David lleva su mula y se encuentra, y cuando escucha a Goliat, fíjate que hay algo muy interesante en la vida de David, porque cuando él escucha a Goliat hablándole al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba atemorizado, tenía temor, tenía miedo de enfrentarse a ese gran gigante. Decían, ¿has visto a ese paladín que mide como 8 metros, 9 metros de alto, que tiene armaduras de bronce y una espada que pesa más de 40 kilos? Y una cantidad de cosas, y empezaron a describir al gigante. Y David, el vocabulario de David era diferente. Es por eso que nosotros debemos aprender a hablar lo que Dios habla, porque cuando tú hablas lo que Dios habla, vas a obtener lo que Dios tiene. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para retar a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate que si tú lees la historia, David nunca llamó gigante a Goliat. Jamás él dijo esa palabra. Cuando se refería a Goliat, él dijo, este filisteo incircunciso. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo
generalmente quiere intimidarte con el tamaño de sus pruebas y de sus ataques. Pero cuando te venga como gigante, tú tienes que decirle: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que venga a retar a los escuadrones del Dios viviente. En otras palabras, tú tienes que decirle: ¿quién te crees tú, diablo mentiroso? Porque lo que Dios dijo se cumplirá. Si Él lo prometió, Él lo hará, porque Él no es hombre para que mienta. De manera que si tú estás enfrente de una prueba grande, solamente recuerda lo que Dios ha dicho y agárrate de esa palabra y no la sueltes, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios contiene en ella misma el poder para cumplirse. Si Dios lo dijo, el hecho de que lo haya dicho es la garantía de que se va a cumplir. Así que si Dios dijo que tú ibas a ser libre, que tú ibas a ser sana o sano, que tu matrimonio iba a ser restaurado, que tu familia iba a ser restaurada, que tu economía iba a ser restaurada, si Dios dijo que te iba a dar un ministerio, si Dios dijo que tenía algo específico en tu vida, lo que sea que Dios dijo es la garantía de que se va a cumplir. Y el trabajo del enemigo es venir y confundirte y presentarte ante ti como un paladín de 8 metros. Y cuando él se pare, tú tienes que mirarlo y recordar lo que Dios dijo. Y dice: Dios me dijo. Cuando el enemigo te diga: tú eres un don nadie, el Señor dice: no, yo soy hermosamente creado por Dios. Cuando el enemigo dice: no, tú estás enfermo y te vas a morir, y por las llagas de Cristo yo fui curado. Cuando el enemigo venga y te dice: tú estás destinado al fracaso, tú le dices: no, el Señor sabe los planes que tiene para conmigo, planes de bien y no de mal. Y cuando el enemigo venga como un diluvio, tú tienes que entender que el Espíritu Santo se va a parar como un estandarte y te va a defender y te va a proteger, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no tengas miedo, no le temas a ese gigante, porque mientras más grande sea, más duro va a caer. Amén. Y generalmente nosotros no percibimos tener una actitud como David porque no conocemos a Dios. Porque David conocía a Dios. David tenía una relación con Dios. David hablaba de Dios. Cuando tú lees los salmos, tú te das cuenta que David tenía un profundo conocimiento de Dios. Y una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocerlo a Él. Yo puedo conocer de él, el hermano que está enfrente de mí. Yo puedo saber de que él trabaja, tiene una familia, tiene una casa, tiene un carro, él hace esto, él hace aquello. Pero una cosa diferente es que yo conozca de él a que yo lo conozca a él y que yo sea su amigo y que podamos conversar y podamos hablar. Y generalmente nosotros, la iglesia de hoy, conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos está deteniendo de poder avanzar. ¿Te acuerdas que el salmista decía: oh, engrandecé al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre? Yo siempre tuve un problema con ese versículo porque yo decía: engrandeced al Señor. Yo digo, ¿cómo Dios puede ser más grande de lo que es? La Biblia dice que el Señor es infinito. Como alguien que es infinito, es decir, no tiene fin, puede ser más grande que eso. Y yo siempre trataba de entender lo que en realidad David quiso decir: engrandecer al Señor conmigo. ¿Cómo voy a engrandecer yo a Dios si ya Dios es grande? Ya Dios es todopoderoso, ya Dios es infinito. ¿Cómo puedo engrandecerlo? Y después entendí que no se trata de Dios, sino de nosotros. No se trata de qué tan grande es Dios, sino de qué tan grande yo creo que Él es. No se trata de lo magnificente de su poder, sino de la capacidad que hay en mí de confiar en ese poder. Y es por eso que David nos está diciendo: engrandece, en otra palabra, aumenta el concepto que tú tienes de Dios en tu vida.
aumenta la revelación que tú tienes de Dios en tu vida. El apóstol Pablo decía: oh, yo le pido al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podáis saber a las grandes promesas a las cuales Dios nos ha llamado. Y es necesario que nosotros entendamos de que antes de crear el cielo y la tierra, Él es. De que cuando la tierra y todo lo que existe se acabe, Él seguirá siendo. De que Él sostiene el universo desde el más ínfimo átomo hasta la más grande galaxia. Todo en la palma de su mano. El sol se esconde en su sombra y él estableció la tierra en su fundamento. Él mueve las muchas aguas del mar con sus dedos y las montañas las forma con su aliento. Dios es Dios y lo demás es parking. Él es eterno, Él es santo, Él es completamente justo. No hay nadie antes de Él, nadie como Él que pueda asemejarse a Él y mucho menos cuestionarle a Él de lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. No hay nadie que se pueda parar al lado suyo. Él es Dios y lo demás es parking. Su reino es eterno y existirá por siempre. Él es amo sobre los reyes de la tierra. Él es príncipe de paz. Él es rey de reyes. Él es rey justo. Él es rey de los judíos. Rey de gloria. Rey de las edades. Rey de los cielos. Él es Señor de señores y Dios de dioses. No hay nadie como Él. Vamos a engrandecer al Señor, vamos a engrandecer al Señor, iglesia. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob. Él es Jehová Jireh, el Dios que te provee. Él es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Él es Jehová Mekadosh, el Dios que te santifica. Él es Jehová Rohi, el buen pastor. El Señor es Dios y no hay nadie como Él, y lo demás es parque. Él es el Dios altísimo. Él es tu libertador, tu redentor, tu salvador. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu defensor. A veces quieres que otros te defiendan. No, ya tú no necesitas que nadie te defienda. Dios es tu defensor. Él va a limpiar tu nombre, Él va a limpiar tu reputación. Si tu nombre ha sido ensuciado, yo te voy a decir: deja que Dios limpie tu nombre. Yo siento que esa palabra fue para alguien acá. Él es eterno, Él es sempiterno Dios. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Antes de Él no hay Dios, ni tampoco habrá Dios que lo reemplace. Él y solo Él es el Señor, y a su lado no hay nadie que salve. Los ángeles del cielo se postran y le adoran 24/7 en su santo trono. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su creación con nadie. Él es un Dios celoso y Él es un fuego consumidor, y no hay nadie que pueda hacerle frente. Vamos, aumente su sabiduría de Dios, aumente su concepto de Dios. Comienza ahora a engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Él es el comandante del ejército del cielo. Delante de Él los reinos tiemblan, los demonios huyen, los demonios escuchan su nombre y comienzan a temblar, porque Él es el rey de los cielos. Él es el Dios de la eternidad. Él es tu puerto seguro en medio de la tempestad. Yo no sé si tú estás pasando una tempestad hoy. Yo te quiero decir: Él es tu puerto seguro en medio de esa tempestad. Yo siento que hay personas que están atravesando mares turbulentos en estos momentos. Yo te voy a decir: mi Dios camina sobre las aguas. Yo no sé si usted está conmigo. ¿Está conmigo? Él es refugio al que está tentado y al que está siendo tratado. Yo no sé si tú estás viviendo un tiempo de tentación, un tiempo de alejamiento, un tiempo donde te sientes frío, un tiempo donde ya te estás apagando, donde no sientes orar, no sientes buscar de Dios. Yo te quiero decir: Él es tu refugio. Él es refugio al que está siendo tentado y al que está siendo tratado. Él vino para hacer libre al esclavo. Él vino para darle fuerza al cansado. Él vino para sanar al enfermo y a los ciegos hacerlos ver. Mi Dios da la vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Él es Dios y lo demás es parking.
Él ha venido para darte vida y aliento para vivir. Él ha venido para que tú le conozcas y Él anhela que tú le conozcas. Él anhela que tú sepas quién es. Él anhela que tú tengas una definición clara de que Él es Dios, de que Él es soberano, de que Él tiene la última palabra en tu vida, de que Él aún tiene lápiz en su mano y no ha terminado tu historia. Y Él está escribiéndola y va a seguir escribiéndola y hasta que Él diga, entonces allí terminará. Pero mientras Él no haya terminado, yo quiero decirte que tú no has terminado y que esto no llega hasta acá. El Señor va a seguir haciendo cosas en tu vida. Él está haciendo algo grandioso aún detrás de las cortinas. El Señor está obrando ahora mismo en tu vida. Y si tú tienes oídos para oír, escucha lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Si tú tienes ojos para ver, mira lo que la gloria de Dios está revelando. Si tú tienes un corazón para recibir, percibe ahora lo que el Espíritu está haciendo. Yo no sé, pero yo tengo ganas de saltar y brincar de acá. Él quiere ser conocido, iglesia. Él quiere que tú sepas que Él quiere estar de tu lado. Él quiere sanarte. No es algo de opciones. Tú sabes que a veces hay personas que de repente alguien está enfermo y dicen, bueno, que se haga la voluntad de Dios. No. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, si alguien está enfermo, impon manos sobre esa persona y ora para que sane. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y sanos. Cuando un hombre enfermo vino a Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, si tú quisieras, tú pudieras limpiarme. Jesús dijo, yo quiero, porque Él quiere sanarte, Él quiere levantarte, Él quiere ungirte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere hacer de ti una historia de poder. Es la voluntad de Él, es su naturaleza. En ningún momento le llegó un caso a Jesús donde Él dijo, bueno, vamos a dejarlo a la voluntad del Padre. En ningún momento le llegó un caso a Jesús donde Jesús cruzó sus manos y dijo, lo siento, no puedo hacerlo. En ningún momento en la Biblia usted vio a Jesús tambaleando, tratando de buscar la solución para un problema. Jesús era certero. Él sabía ya lo que iba a hacer antes de que el problema surgiera. Él ya tenía la sanidad antes que la enfermedad viniera. Él ya tenía la provisión antes que la necesidad surgiera. Él ya tenía la respuesta antes de que la incógnita viniera. El Señor siempre estaba listo, siempre estaba preparado. Y yo quiero decirte hoy que Él está listo. Él está preparado para ti. Él está esperando. Él no está allí para que tú no estás esperando por Él. Él es el que está esperando por ti. Su perdón no tiene barreras. Te sientes sucio, te sientes sucia, sientes que no puedes alabar a Dios, que quizás no vas a ser el mismo. Yo te voy a decir, su perdón no tiene barreras y su aceptación no ve imperfecciones. Él dice, ven a mí porque yo no echo fuera a ninguno que venga con un corazón contrito y humillado. Dice, yo no le echo fuera. Yo lo recibo en casa. Ese es el corazón del Padre. Tú sabes que los fariseos tenían un problema muy fuerte porque no podían percibir por qué Jesús hablaba de Dios como si fuera su Padre. Ellos no, para ellos Dios era alguien muy reverenciado, alguien que ellos a veces ni podían nombrar. Y de repente viene este Galileo y dice, oh no, mi Padre me ama. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre. Dice, el Padre y yo somos uno. Y comenzó a hablar, y cuando le preguntan, Señor, enséñanos a orar, Él dice, claro, Padre nuestro. Eso era innombrable. Ellos tenían que decir Dios, Adonai, soberano, papá. Ellos querían ver como a Dios, pero Dios siempre quiso revelarse a su pueblo como su Padre, como su Dios, pero como su Padre. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos, a venir a Él confiadamente al trono de la gracia y encontrar ayuda en el tiempo de la necesidad. Entender de que Él recibe a todo aquel que viene a Él y no le echa fuera. Que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso el Señor te recogerá. Porque sus manos siempre están abiertas y sus brazos están tan abiertos
así como estaban en la cruz del Calvario. Él es a ese Dios al que tú adoras. Él no ve colores, Él no ve raza, Él no ve riquezas, Él no ve pobreza. Ven tal cual como eres. Y Él promete aceptarte y hacer de ti una criatura nueva, hacer de ti una historia nueva, hacer de ti algo nuevo. El Señor no quiere que sigas viendo tus imperfecciones. El Señor no quiere que tú trates de agradarle a Él. El Señor no quiere que tú trates de ser santo para que le puedas agradar. Sabes que es imposible que tú camines una vida santa y perfecta. Es imposible. Es por eso que el Espíritu Santo vino, porque el Espíritu Santo vino para ayudarnos a nosotros vivir la vida que no podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Aun cuando a Pedro le preguntaron: Pedro, vamos a ponerle todas estas reglas a los gentiles, Pedro dice: hermano, ni siquiera nuestros padres han podido cumplir con todas esas reglas, y ahora se las vamos a poner a estos nuevos creyentes que ni siquiera conocen la ley. ¿Por qué? Porque era imposible cumplir la ley. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para apuntar al hombre a Jesús, para mostrarle de que ellos no podían cumplir los estándares de Dios y necesitaban un sacrificio, un salvador. Es por eso el Cordero. Dios les mostró que era a través de un Cordero que ellos podían recibir la justificación por sus pecados. Pero el Cordero era la imagen de aquel que vendría cuando Juan se levante y dice: he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él es Jesús. En Él tú eres hecho limpio. En Él y a través de Él tú eres santificado. Él es indescriptible. Yo no sé si usted lo conoce. Él es incomprensible. Quiere decir que usted no lo puede escribir. No hay palabras en su vocabulario que puedan describirlo. Ese es el Dios que está de su lado. Esa es la magnitud del Dios que está con usted. Y es por eso que Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es por eso que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que él declara continuamente que es a través de su gracia. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. ¿De quién? ¿De Pablo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es incomprensible. No busques entenderlo. Yo siento que hay personas acá que están tratando de entender lo que Dios está haciendo. Están tratando de entender y a veces se ponen y las cabezas ya se les va a explotar, porque están tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo. Yo te voy a decir: no trates de entenderlo, porque Él es incomprensible. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Sus caminos no son tus caminos. Tan alto como es el cielo, así son sus pensamientos comparados a los nuestros. De manera que no busques entender a Dios. Es por eso que la Biblia nos incita, nos llama, nos invita a que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y sabe que hay una diferencia entre creer y confiar. Porque creer es saber que Dios puede hacerlo. Eso es creer. Pero confiar es creer que Dios quiere hacerlo. Entonces hay una diferencia en simplemente creer. Creer, todo el mundo cree. Los incrédulos también creen. Los demonios también creen y tiemblan. Todo el mundo cree. Aún los que se hacen llamar ateos, a veces se dan un golpe y dicen: Dios. Y no pueden negar su existencia. Dios está en la boca, en el corazón, está en la mente, en los libros, está en la historia. Cuando ellos dicen, hoy es, por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? ¿13, 14? 13 de agosto de 2017. Al decir eso ya están reconociendo que hace 2000 años vino alguien que dividió la historia. De manera que no pueden negar a Dios, no pueden sacarlo de la historia. No pueden sacarlo de la historia. Entonces, Dios es tan real y Él quiere que esa realidad se haga nuestra, que pase de simplemente un pequeño concepto que nosotros tenemos a que practiquemos ahora esa realidad en nosotros. ¿Usted sabe qué pasaría
si la iglesia comenzara a practicar la realidad de Dios. Yo le voy a decir qué es lo que pasa. La sencilla razón por la que la iglesia no ve el poder de Dios en su vida, ¿sabe por qué? Y esto va a ser un poco fuerte, pero usted me perdona, ¿verdad? Antes de que yo diga algo. Me perdona, ¿va? Le prometo que le va a edificar. ¿Amén? El problema con la iglesia de hoy, el por qué no ve milagros, el por qué no ve el poder de Dios, el por qué no ve la manifestación que la Biblia promete. No algo que nosotros simplemente queremos, sino lo que la Biblia promete. La razón es porque cada persona está buscando lo suyo propio. La razón es por la que yo vengo a la iglesia y yo vengo a ver qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Voy a ver qué palabra Dios me va a hablar a mí. Voy a ir a la iglesia a gozarme yo. Y estamos siempre pensando en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero hacer. Y estamos siempre pensando en ese círculo donde nosotros somos los únicos que estamos allí sentados. Y es por eso que nosotros no vemos el poder de Dios. La razón por la que el Espíritu Santo vino y la razón por la que la iglesia primitiva vio el poder de Dios, ¿sabe por qué? Era porque todos estaban unánimes y en común. Dice que compartían todas las cosas, se preferían los unos a otros. Dice que vendían sus propiedades para ayudar a los que no tenían. Eso es desligarse. Y lo que la iglesia necesita hoy es desligarse. Lo que tú necesitas, tú estás orando, tú estás esperando que Dios haga algo por ti. ¿Sabes cómo Dios lo va a hacer? Cuando empieces a orar por el hermano que está a tu lado. Tú estás esperando que Dios te responda a ti. ¿Sabes cuándo esa respuesta va a venir? Cuando tú dejes de orar por ti, comiences a orar por tu hermana, por tu hermano que está en necesidad, buscando y esperando que Dios le responda. Se necesitan intercesores en la iglesia, se necesitan siervos. Y lo que sucede hoy en día en las iglesias es que todos queremos ser servidos, pero nadie quiere servir. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los que son servidos no ven los milagros. Los milagros los ven los que sirven. Te lo voy a comprobar. Cuando Jesús estaba en las bodas de Canaán, dice que se acabó el vino y las mesas, los invitados estaban sentados y empezaron a sonar las mesas. Para mi botella de vino. Y los siervos corrían porque se había acabado el vino y no sabían qué hacer. Y el anfitrión estaba preocupado y los esposos ahí se nos acabó el vino y esta fiesta apenas comienza. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que los que estaban a la mesa solamente estaban esperando que les sirvieran las copas. Es decir, estaban esperando que les sirvieran. Y mientras ellos esperaban que les sirvieran, nada sucedía. Hasta que los sirvientes se pusieron de acuerdo y se encontraron con Jesús. Y cuando Jesús se fue atrás, dice la Biblia que se fue atrás con los sirvientes, no con los invitados. Los invitados siguen ahí en la mesa esperando a que les sirvan, pero los sirvientes se fueron con Jesús atrás y fueron ellos los que escucharon: pásame esas tinas de agua, tráiganla para acá. Y ellos, viendo las obras de Dios manifestándose, y vieron convertir el agua en vino, un vino ¿cómo se dice? Añejado, un vino que tenía que tomar 10 años, 15 años para saber de esa manera. Jesús lo hizo en un segundo. Pero ¿quiénes vieron los milagros? ¿Quiénes vieron ese milagro? Los servidores. Porque son los servidores los que ven los milagros de Dios, no los que se sientan a recibir simplemente lo que tienen a la mesa disponible. Y eso es lo que sucede en la iglesia de hoy. Tenemos muchos invitados, pero pocos servidores. Y si la iglesia tuviera ahora una mentalidad de siervos, entonces sucedería avivamiento, pastor. Entonces el Espíritu Santo visitaría la iglesia y se quedara. Y cuando estoy hablando de una visitación, no me refiero al Espíritu Santo morando en tu corazón, porque tú eres salvo y tienes el Espíritu Santo. Yo me refiero a esos avivamientos que la Biblia habla. A ese derramamiento del Espíritu donde comienzan a suceder las cosas que sucedían en la Biblia.
No es eso lo que queremos, iglesia. No queremos milagros, no queremos ver el poder del Espíritu Santo, no queremos ver el poder de Dios manifestado, no queremos ver la palabra de Dios predicada y a las personas perdidas ser salvadas y ser traídas al altar. No queremos ver familias restauradas, matrimonios restaurados, jóvenes que prefieren seguir a Dios antes que seguir al mundo. No queremos nosotros ver las manifestaciones del reino de Dios, donde los enfermos son sanados, los ciegos reciben la vista, los demonios son echados fuera y el reino de Dios se instala, se establece y el evangelio es predicado. No queremos avivamiento. Entonces seamos servidores, porque solo los servidores ven los milagros de Dios. Fíjate que David tomó la decisión de servir, y fue a través de servir que él vio nada más y nada menos que el destino de Dios en su vida. Es más, yo te voy a dar una palabra, porque hay algo en mi corazón que siempre me pesa. Y yo siempre le digo al Señor: Señor, yo no quiero perder esto. Yo no quiero conformarme. Yo no quiero convertirme en un predicador que simplemente da una palabra. Dios le bendiga, hermano, nos vemos el próximo domingo. Yo quiero ser un predicador, Señor, que es usado por ti. Un predicador que es un vaso útil en las manos del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que menguar para que Él crezca. Tenemos que comenzar a orar diferente. En vez de decir: Señor, he venido para que me bendigas. Señor, tú sabes todas las que necesito, Padre, Dios mío. El Señor te dice: ya deja de preocuparte por lo que has de comer, lo que has de vestir y lo que el mañana va a traer. Y si yo quiero que tú hoy empieces a buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas van a ser añadidas. Y Dios te está hablando a ti directamente hoy. Está diciendo: yo quiero que te dejes de preocupar. ¿Cuántos tienen aquí necesidades hoy? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen situaciones que necesitan respuesta de Dios? Yo quiero que nos pongamos de pie todos, porque vamos a aprender a provocar la gloria de Dios en este lugar. Vamos a aprender a que el reino de Dios se establezca. ¿Sabe cómo? Levanten la mano las personas que dijeron que necesitan algo. Levanten todos la mano, los que tienen algún problema, alguna necesidad. Ahora yo quiero que usted mire alrededor y mire esas manos que están levantadas. Mire esas manos, no la vasca, mire esas manos. Ahora usted que necesita algo, yo voy a pedirle algo. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el trabajo del reino no es algo seleccionado solamente para los pastores y los que se paran aquí a predicar, sino que todos tenemos un rol dentro del reino. Así que con su mano levantada, todos los que levantaron la mano, ahora yo quiero que usted deje de orar por usted y vaya a la persona que está más cerca de usted y ore por esa persona. Una sola. Tome a esa persona, vamos. Busque a una persona que levantó la mano y vaya a esa persona. Y ya no ore por usted, sino que ore por esa persona. Y usted va a ver ahora la gloria de Dios manifestarse, porque usted se va a desligar de su propia necesidad y usted le va a pedir a Dios ahora que bendiga a esa otra persona. Yo le aseguro que Dios va a empezar a obrar, Dios va a empezar a responder, Dios va a empezar a hacer cosas grandes ahora. ¿Por qué? Porque ahora usted está desligándose de su propia necesidad y está orando por la necesidad de otro. Ahora usted vaya y comience a orar por esa persona y interceda por ella y dígale: Señor, yo te pido por mi hermana, por mi hermano. Padre, si sabes la necesidad, ora por esa necesidad. Si es privada, no la compartas, pero ora entonces por esa necesidad, cualquiera que sea, en términos generales. Y comienza a interceder por tu hermano. Comienza a interceder por tu hermano y comienza a decirle: Señor, obra. Señor, responde, Padre. Señor, haz una obra grande en mi hermana, en mi hermano. Señor, comienza a hacer la obra, Padre. Hoy, Señor, quiero ser un siervo. Quiero empezar a servir.
Señor, quiero empezar a servir. Quiero empezar a ser útil en las manos tuyas, Padre. Quiero que cuando tú llames, yo pueda hacer y decir, Señor, ¿en qué puedo hacerte útil? ¿En qué puedo servirte, Señor? Vamos, intercede por tu hermano, intercede por tu hermana. Empieza a orar y dile, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Vamos, comienza a interceder. Comienza a interceder. Comienza a interceder. Gloria a ti, Jesús. Comienza a interceder. Comienza a interceder. Sí, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. El hermano del sonido, enciéndame mi iPad, por favor. Siga orando. Vamos, interceda por su hermano ahora. Interceda por su hermano ahora. Interceda por su hermano ahora. Vamos. Así como ora, así como llora por su situación, ahora llore por la situación de su hermano. Pídale por Dios a Dios que repare ese problema, que traiga una respuesta de lo alto. Comience ahora a orar, porque eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos oraban los unos por los otros, compartían el pan. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia porque había unidad.